casi como si estuviéramos en una reunión privada. Esta es la última de las 4 ciclos de charlas que teníamos pensado para celebrar el 5º año de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Lo estamos organizando junto a la Universidad Católica de La Plata, así que, bueno, la idea, esta última reunión, es tocar varios temas que tocan la Amoris Laetitia. Lo que hicimos con el equipo del Instituto de la Familia y la Vida de la UCASAL, de la Universidad Católica de Salta, es analizar la exhortación apostólica y sacar algunos de los temas con los cuales nosotros solemos trabajar. Dicho esto, díganme si ustedes están viendo la presentación. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Dicho esto, vamos a cada una del equipo va a ir dando su parte. Tengo que disculpar a María Marta Luque, que se bajó. Tuvimos un acontecimiento bastante triste. Se murió el hijo chiquito de unos amigos nuestros, así que bueno, María Marta Luque nos debe una charla que en algún momento se la vamos a cobrar. La idea es hablar de los hijos, la educación de los hijos, que ese tema lo va a encarar Carmen Yapura. El tercer tema es el cambio en el paradigma del autocuidado como estrategia de prevención del abuso a niños, niñas y adolescentes. Ese tema lo va a dar la licenciada Fanny Arrieta Dib. Y el cuidado de los ancianos, ese tema lo va a dar la licenciada Claudia Ruiz Hernández. Y mirar y entender los cambios culturales, que lo voy a dar yo. Vamos entonces a Carmen Yapura. Carmen, ¿te querés presentar vos? Bueno, mi nombre es Carmen Yapura, soy profesora para la enseñanza primaria, soy catequista, psicopedagoga, estoy casada, tengo 5 hijos y trabajo en el Instituto de la Familia y de la Vida hace algunos años. También trabajo en escuelas, soy coordinadora de un servicio de orientación escolar y profesora. Voy a tratar cortitamente, brevemente, de compartir con ustedes lo que la exhortación presenta de 2 cuestiones, el amor fecundo y la educación de los hijos, ¿no? En la segunda charla, ya una de las autoridades de la Universidad de La Plata había abordado el tema de la educación de los hijos, así que yo he tratado de darle un enfoque diferente para no ser reiterativa. Bueno, para comenzar, compartirles que en el Antiguo Testamento, la palabra que aparece más veces después de Yahvé, que hace referencia al Señor, es un vocablo que remite al verbo hebreo que significa construir y que es la traducción de hijo. Es la segunda palabra que aparece después de Yahvé, la palabra hijo. En Amoris Laetitia comienza esta exhortación apostólica con el Salmo 127, exaltando el don de los hijos con imágenes que se refieren tanto a la edificación de una casa como a la vida social y comercial que se desarrollaba en las puertas de las ciudades. Es decir, comenzamos a partir de ahí, ¿no? En todo el Salmo 128 dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, la herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre, y así sucesivamente, ¿no? Si bien estas imágenes reflejan la cultura de una sociedad antigua, siempre la presencia de los hijos es como que se da continuidad a la misma historia de salvación de generación en generación. A mí esta imagen me encantó. Pensar que la historia de la salvación se reedita en nuestros hijos, en la familia y en cada uno de nuestros hijos, primero me pareció una imagen hermosa, ¿no? Y además, siendo que los hijos son reflejo viviente del amor de los esposos, dice la exhortación, es un signo permanente de la unidad conyugal y una síntesis viva e inseparable del padre y de la madre. Creo que la mejor manera de amar a nuestros hijos fecundamente es aprender a amarlos tal cual como lo propone Amoris Laetitia en el capítulo 4, cuando el Papa, como hemos visto anteriormente, toma el himno a la caridad. Si me esperan un segundito, quería leerles
textual una cita, porque él nos dice, para manifestar el Evangelio, es decir, para manifestar la buena noticia del matrimonio y de la familia, nos tenemos que detener especialmente a hablar del amor, porque no podemos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar, es decir, el amor cotidiano. Nosotros, creo que en este ciclo de charlas que hemos venido dando, que hemos venido compartiendo, cada una desde un lugar diferente, desde su profesión, desde lo que hacen actividades pastorales, del trabajo con su familia, creo que el punto de unión que hemos encontrado, que encontraríamos si nos pusiéramos a buscarlo, es que todas coincidimos en que el lugar donde el amor se genera es en la familia, y que ese amor hay que construirlo, hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, hay que educarlo y hay que hacerlo fecundo. Y creo que es lo que nosotros creemos en la vigencia de ese amor y en la vigencia del poder de la familia como generadora de ese amor, y por eso hemos dedicado estas 4 charlas realmente a trabajar por aquello en lo que creemos. Bueno, en 1 Corintios 13, como les decía recién, el Papa se toma desde el numeral 90 hasta el 120 para describir puntualmente, y por su forma de operar y de obrar sobre todo, el amor que estamos invitados a vivir, a aprender y a enseñar a nuestros hijos. Y sin temor de ser reiterativa, les voy a recordar entonces que el himno a la caridad o el himno al amor comienza diciendo: aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no tengo nada. Básicamente, en los 4 primeros renglones, en los primeros versículos, lo que San Pablo nos plantea es que si tengo todo, pero no tengo amor, no tengo nada. San Pablo acá no nos dice que si yo no amo, no tengo nada. Él nos dice que si yo no tengo amor, no tengo nada. Seguramente porque Dios es amor, de modo que si yo lo tengo a Dios, puedo tener el amor. Y San Pablo entonces nos empieza mostrando que el amor no es una proyección de uno mismo o de los propios sentimientos, sino más bien es el hecho de que Dios mismo es amor. Entonces el hecho de que nosotros podamos tener amor es una gracia, porque si tenemos el amor, lo tenemos a Dios. Y les voy a pedir que vayamos viendo ahora este himno a la caridad en la clave de la familia, en clave de esposos y en clave de hijos. A partir de ahí, San Pablo nos nombra solamente 2 características del amor: la paciencia y el servicio. Dice, el amor es paciente y el amor es servicial. Cuando habla de servicio, habla de la benignidad, habla del amor puesto como una definición del amor, habla del amor puesto en obras. Y después, para terminar la cita, hay 4 expresiones que hablan de un todo. El amor disculpa todo, cree todo, espera todo, soporta todo. De este modo se remarca el dinamismo del amor, capaz de hacerle frente a cualquier cosa que pueda amenazarlo. Pero hay una cosita que me salté. Fíjense, después que él dice el amor es paciente y el amor es servicial, sigue definiendo el amor por lo que el amor no es. ¿Qué es lo que no es el amor? ¿Qué nos dicen todos estos noes? No tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza en la verdad. ¿Por qué todos los noes? ¿Por qué a San Pablo será que se le ocurre definir con los no el amor? Y porque los sí que tiene el amor son infinitos. Si yo quisiera definir el amor por todo lo que el amor es, no podría terminar nunca. Por eso es que San Pablo en este breve himno, de alguna manera, nos da todas las pautas de lo que el amor es, de lo que el amor no es, de todo lo que comprende. Y a través de este prisma es que yo les voy a poner que vayamos viendo el amor fecundo en la familia y el amor y la educación de los hijos. ¿Se acuerdan entonces que la primera cualidad del amor nos decía que el amor era paciente? Si el amor es paciente, abre el espacio al otro, lo respeta, le da su tiempo. Lo contrario de la paciencia sería la ira, ¿no es cierto? La violencia. Una persona es paciente cuando no se deja llevar por los impulsos, cuando evita agredir.
es una cualidad misma de Dios, ¿no? Que también invoca que lo imitemos en la vida familiar. Tener paciencia, nos dice Amoris Laetitia, no es dejar que nos maltraten o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. Tampoco es esperar que las relaciones sean todas celestiales, que las personas seamos perfectos, ¿no? Cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad, nos impacientamos, reaccionamos con agresividad, mientras que, contrariamente, esta paciencia se va afianzando cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir así como es, aunque a veces altere mis planes, aunque no sea todo lo que yo esperaba, ¿no? El amor es paciente y por eso tiene un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a como yo lo desearía. Bueno, en la familia, si alguien nos prueba la paciencia, si alguien nos prueba la paciencia, el tiempo que tengo establecido, porque últimamente, por mi experiencia en la escuela, como docente, los papás estamos preparados para tener paciencia estamos preparados para tenerles paciencia a un niño, pero no estamos preparados para adolescentes. Es como que a veces nosotros creemos que ciencia es para los chiquitos que molestan, que caminan, que se caen, que rompen los adornos, que no controlan esfínteres, que se ensucian y demás cuestiones. Sin embargo, como papás y como educadores, tenemos que saber también que si una virtud es probada por alguien, esa virtud es la paciencia y es probada sobre todo por los adolescentes. Fíjense que cuando nosotros tenemos un hijo, tenemos un niño, vamos al pediatra todas las semanas, ¿verdad? El pediatra nos va diciendo lo que es esperable. Nos dice que seguramente le va a doler la pancita, que va a tener gases, que esto, que aquello, que lo otro. Y los papás nos preparamos para eso, nos preparamos para tenerle paciencia. Cuando rompa un adorno, cuando llore de noche, cuando tenga un berrinche, cuando sea la etapa del no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando los chicos van creciendo, es más, en el nivel inicial, en los primeros grados, vamos a las reuniones de padres, generalmente las reuniones de los primeros grados están llenas de gente, todos los papás están presentes, todos los papás queremos saber qué pasa con nuestros hijos. A medida que nuestros hijos crecen, cada vez vamos menos a la escuela, como si no necesitáramos nosotros ese espacio para seguir aprendiendo a ser papás. Sin embargo, es cuando más lo necesitamos. Tendríamos que ir cada tanto al pediatra y consultarle sobre los cambios de nuestros adolescentes. Tendríamos que poder conversar con otros padres, como conversábamos a lo mejor en la plaza o en los espacios comunes cuando teníamos bebés, y ver qué sucede con ellos. La paciencia, todo esto que decíamos recién, es importante que los papás las desarrollemos, sobre todo cuando nuestros hijos son adolescentes. Hoy en día hay mucho desconocimiento de ellos mismos en su desarrollo evolutivo individual y también del conocimiento de ellos mismos en su contexto. Fíjense que si yo les preguntara a ustedes cuándo fue la primera vez que tomaron decisiones importantes, seguramente la primera decisión importante que tomaron fue una elección de carrera después del secundario o una orientación cuando ya teníamos 14 o 15 años y teníamos que elegirla en el secundario, ¿no? Sin embargo, hoy los chicos muy tempranamente se ven expuestos a tener que tomar decisiones que a veces no se animan a consultar con sus papás o que no encuentran en sus papás apoyo para poder hacerlas y que de alguna manera les da mucha, pero mucha inestabilidad, ¿no? Francisco nos dice en Amoris Laetitia 261, la obsesión no es educativa. No se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. Eso también nos pasa frente a los adolescentes. Nos genera mucha inseguridad el no saber qué hacen, el no poder descubrir sus proyectos. Hoy en día con el tema del celular y del WhatsApp, a veces no conocer su grupo de amigos, porque antes venían, a lo mejor llamaban por teléfono a la casa, los podíamos atender. Hoy en día incluso cuando los buscan les mandan un WhatsApp y ni siquiera tocan el timbre. Y entonces los papás
A veces queremos controlar porque no podemos de alguna manera poder guiar o orientar esos procesos que ellos están pasando, ¿no? Entonces el Papa nos dice, la obsesión no es educativa, no podemos tener el control de todas las situaciones por las que pueden pasar nuestros hijos. Y si ustedes se acuerdan, en la primera charla, yo les decía que una de las pautas para leer Amoris Laetitia era tener en cuenta que el tiempo es superior al espacio. Y acá el Papa nos lo recuerda y nos dice, tenemos que generar procesos, más que dominar espacios. ¿Qué procesos son los que tenemos que generar? El de acompañar, el de estar en tiempo de calidad para que en ese tiempo, el adolescente genere alguna pregunta o algún comentario del que nosotros podamos tomarnos para saber qué le está pasando. A eso me refiero. Generar procesos teniendo paciencia de que estos procesos llevan tiempo y que tampoco son definitivos. A veces nos genera mucha ansiedad el cómo se visten, el que se quieren tatuar, el que se ponen un piercing, como si fueran cuestiones que son definitivas. Pueden que lo vayan siendo, pero también pueden que sean pasajeras. Entonces, más que controlar y dominar un espacio, lo que el Papa nos propone en relación a la educación de los hijos es que tratemos de generar procesos de acompañar, de conocer, de escuchar, siendo objetivos, respetando también la libertad de nuestros hijos, teniendo paciencia, sabiendo que ellos pueden pensar diferente a nosotros y que de hecho tienen que pensar diferente a nosotros para que puedan construir después una escala de valores propia y que la puedan asumir y que la puedan concretar. A veces nos pasa que, vieron que hay una frase que dice a los hijos hay que darles dos cosas, raíces y alas. A veces a los papás nos cuesta más darles las alas que las raíces, pero las dos cosas son igualmente necesarias, ¿no? El Papa también dice que hay que tener inteligencia y astucia en las circunstancias difíciles. Y que la gran cuestión no es dónde está el hijo físicamente, con quién está en este momento, dónde está posicionado desde el punto de vista de sus convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, de su proyecto de vida. Es ahí donde los papás tenemos que ir generando estos procesos de acompañamiento y no tratar de dominar y de controlar, ¿no? Tratar de comprenderlos. Y hay una pregunta que a mí me encanta del Papa que él dice, ¿dónde está realmente su alma? ¿Lo sabemos? Y sobre todo, ¿queremos saberlo? Bueno, el amor verdadero, este amor del que acabo de nombrar rápidamente las cualidades, es el único amor que nos puede mover realmente a que podamos comprender dónde están nuestros hijos en su camino, dónde está realmente su alma, y si no lo sabemos, querer saberlo, querer aceptarlo y querer asumirlo. Así que bueno, tenía 10 minutitos, no me quiero pasar, pero básicamente esto es lo que quería compartir con ustedes. Podríamos seguir hablando un ratito más de las diferentes cualidades y cómo podemos irlas, las cualidades del amor y cómo las podríamos ir mirando a través del prisma de la maternidad y de la paternidad. Pero hoy nos quedamos aquí, le doy lugar a mis compañeras. Gracias Carmen. A continuación vamos a escucharla a Fanny Arrieta Dib. Ella nos va a hablar del cambio en el paradigma del autocuidado como estrategia de prevención. Me gustaría presentarla. Fanny es licenciada en Ciencias Sociales, es docente, es mediadora, es directora del Observatorio para la Protección de la Infancia del Instituto de la Familia y la Vida de la UCASAL y es investigadora también para ese instituto. Fanny, te cedo la palabra. Bueno, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien, Cecilia. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, perfecto. Yo manejo esto, vos. A ver, me parece que lo voy a tener que manejar yo, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. A ver, este destino de amor que dice, de que nos hablaba Carmen recién, ¿no? Que pensó el Señor al crearnos, nos resulta un poco extraño ante el descuido de los más vulnerables, ¿no? El Papa Francisco en Amoris Laetitia
nos plantea el cuidado de los más vulnerables, que son los niños, ¿no? Nos plantea que los adultos tienen que estar presentes, que tienen que acompañar, que no deben descuidarse de la seguridad de los niños, de su futuro, esto de saber dónde está su alma, qué están pasando, qué están sufriendo, ¿no? A mí me toca desarrollar este tema que es difícil, no es fácil, ¿no? No es fácil pensar de que en este destino de amor lo más doloroso les esté pasando a nuestros niños, ¿no? Y yo tengo que hablar del tema de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, y que lo plantea el Papa en la encíclica. Ustedes fíjense, en el capítulo 7, el Papa nos habla de que la familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos, ¿no? Y esto viene muy a cuenta de lo que decía Carmen. Nosotros, ante la evidencia de cómo se está viviendo hoy en la cultura, en la sociedad, tenemos que inventar nuevos métodos y nuevos recursos para educar, para proteger, para acompañar a nuestros hijos, ¿no? El Papa sigue diciendo que necesita plantearse a qué, los padres necesitan, y la familia, plantearse a qué quieren exponer a sus hijos. Para ello no se debe dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darle la diversión y entretenimiento, quiénes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quiénes los entregan para que los guíen en su tiempo libre, ¿no? Todas preguntas que son muy, muy importantes. Déjenme que cierre la puerta un minuto. Ahora sí. Todas preguntas que son muy importantes, y en verdad nosotros necesitamos en este momento visibilizar, prevenir y erradicar este flagelo directamente. Los niños y niñas son especialmente vulnerables a prácticas de abuso y maltrato en nuestra sociedad. Ahora se plantea como un tema emergente, ¿no? Como un tema que nos asombra a todos dentro de la sociedad, y eso es preocupante, porque esto viene pasando hace mucho tiempo, ¿no? Y recién ahora emerge en la conciencia y en la agenda pública. Nos preguntamos por qué, ¿no? Fíjense, el Papa también nos dice que siempre hace falta una vigilancia. El abandono nunca es sano, los padres deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde pueda haber riesgos, por ejemplo, agresiones, abuso o drogadicción, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos dice que 1 cada 5 niños, niñas y 1 cada 13 niños han sido abusados o están siendo abusados. Es un número terrible que nos lleva a reflexionar, y nosotros como Instituto de la Familia no podíamos estar ajenos a este tema, ¿no? El abuso sexual a niños es preocupante, pero no es inevitable, no es inevitable. ¿Qué ha hecho la sociedad para tratar de protegerlos de alguna manera? Bueno, se han implementado algunas prácticas de autocuidado que se le enseñan a los niños en las escuelas, ¿no? Esto de proteger su intimidad, de que las partes íntimas no las debe mostrar, no debe compartir su intimidad con nadie, debe avisar si hay algún adulto que quiera acercarse a ellos y que no les guste. Todo esto está bien. Nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos sobre estos temas, tenemos que advertirlos, pero obviamente no podemos advertirlos con todas las palabras, ¿no? Nosotros no podemos explicarle a nuestros niños que esta advertencia la estamos haciendo porque hay adultos que van a sobrepasar su confianza, se van a acercar, ¿no? Sin que ellos lo puedan evitar. ¿Por qué? Porque son niños, ¿no? El niño confía, el niño no tiene la mentalidad, ¿no?, de pensar más allá de lo que está viendo o sintiendo. Por eso nos ha parecido muy importante adosar a estas técnicas, ¿no es cierto?, de autocuidado que nosotros llamamos de autocuidado en los niños, pedir por favor que los adultos no se hagan a un lado. La responsabilidad sigue siendo de los adultos en la protección de los niños,
¿Mm? ¿Por qué decimos esto? A veces, ¿no?, tenemos la sensación de que al haber hecho esto y enseñarle a nuestros niños que se cuiden solos, estamos protegiéndolos. Y sin embargo, muchas veces nosotros nos sacamos la responsabilidad de encima. Yo ya le enseñé, ellos ya saben cómo cuidarse. Sin embargo, vuelvo a decir, son niños, ¿no? Fíjense, yo les traje a colación un versículo de Mateo 25, donde el Señor habla y les refiere a los que lo escuchaban, que cada vez que lo hicieren con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Esto venía a colación, ¿no? Si me viste hambriento, me diste de comer, si me viste desnudo y me vestiste. Y esto habla, ¿no?, de esta preocupación por el otro, que es la preocupación por el Cristo mismo, ¿no? Cristo está encarnado en cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta mirada tiene que estar presente, el estar atentos ante cualquier peligro que pueda estar acechando a los otros, ¿no? El Papa además nos habla que la explotación sexual de la infancia constituye una de las realidades más escandalosas y perversas de la sociedad actual. El abuso sexual de los niños se torna todavía más escandaloso cuando ocurre en los lugares donde deben ser protegidos, particularmente en las familias, en las escuelas, en las comunidades e instituciones. A ver, no sé si ustedes lo saben, pero casi el 80% de los abusos ocurre dentro de la familia, ¿no?, por un adulto referente muy cercano a los niños. Y esto es muy difícil de digerirlo, ¿no? Que un papá, una mamá, un hermano, un tío, un abuelo, sea capaz de infringir este daño tan terrible a los más pequeños, casi no nos entra en la mente. Pero es una realidad que tenemos que conocer, que tenemos que estar atentos, porque nuestros niños están muy expuestos a este tipo de problemas. Es verdad que en las últimas décadas ha habido una mayor visibilización, hay más develaciones, más denuncias, hay muchas más investigaciones, un mayor conocimiento del tema también. Se han hecho muchas más investigaciones para tratar de ayudar a las víctimas, a los niños y a las niñas, ¿no es cierto?, que han sufrido este flagelo. Pero sin embargo, falta una articulación entre los organismos, entre las familias, entre la sociedad para proteger a los niños. De nada sirven esfuerzos aislados, ¿no?, si nosotros, la sociedad, no se pone de acuerdo en proteger a nuestros niños. Bueno, estas acciones tienen que ser, sobre todo, ¿no es cierto?, oportunas, adecuadas, mancomunadas, y provocar una reflexión sobre las prácticas que se están llevando a cabo para proteger a los niños. Nosotros desde el Instituto de la Familia no podíamos estar al margen de esta problemática, por eso surgió la necesidad de crear el Observatorio para la Protección de la Infancia. Este observatorio funciona desde el año 2019, aunque veníamos trabajando en el proyecto muchos años antes, sobre todo en tres patas fundamentales, que es la investigación, la extensión y la docencia. Ustedes verán ahí en algunas fotos que están viendo, ¿no?, de algunas capacitaciones que hicimos, y producto de la creación del observatorio y por consejo de la gente que compone el observatorio, hablamos con el arzobispo de la ciudad de Salta, y propiciamos la creación de un manual de buenas prácticas para las instituciones de iglesia. ¿Qué quiere decir esto? La intención es crear ambientes seguros y saludables para los niños en todas las instituciones de iglesia. Bien sabemos la problemática que está transitando la iglesia en el tema de abusos, ¿no?, y abuso a menores. Por lo tanto, nos pareció fundamental desde el instituto propiciar que la iglesia comience a dar pasos para sanar un tema tan difícil y tan triste. Bien, las buenas prácticas salieron, estamos trabajando en ellas.
se han hecho capacitaciones en todos los decanatos, en casi todas las instituciones de la Iglesia de Salta, y además hemos promovido investigaciones al respecto. Una de las investigaciones se refiere a cuáles son las representaciones sociales que hay respecto al abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir representaciones? ¿Cuáles son los mitos que se manejan socialmente respecto al abuso? Y esto tiene que ver mucho, ¿no?, con movilizarnos a la acción. ¿Por qué? Porque si hay algunos mitos que están instalados respecto al abuso y que a nosotros nos bajan el umbral de reacción para este tema, obviamente que necesitamos entonces clarificarlos. Mitos son como, por ejemplo, que los abusos ocurren en las clases marginales o en las zonas marginales de una población, en las clases más bajas. Estos son totalmente mitos. El abuso ocurre en todas las clases sociales y por lo tanto, ¿no?, si nosotros estamos instalados en este mito, muchos de los abusos que están sucediendo en este momento y que pueden venir de clases sociales medias o altas, le vamos a dar poca importancia y no los vamos a creer, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de ir desterrando estos mitos. También con el tema de la pandemia nos ha sucedido que lo más preocupante es que nuestros niños están cumpliendo el aislamiento con su abusador, en aquellos casos donde el abuso se está dando dentro de la familia. Por lo tanto, si los niños tenían alguna posibilidad de pedir ayuda fuera de su casa, en este momento, ¿no?, estas posibilidades se han achicado enormemente. La escuela es uno de esos lugares, ¿no?, donde los niños pueden recurrir a pedir ayuda. Tan es así que un estudio hecho hace poco tiempo ha revelado que el 80% de los niños que han contado que han sido abusados ha sido en la escuela, ¿no? La escuela ha logrado detectarlo o directamente ha recibido, ¿no?, el relato de los niños de que están siendo abusados en su casa. Por lo tanto, la importancia de la educación sexual en las escuelas es fundamental, ¿no? Uno de los objetivos de la educación sexual es ayudarlos a los niños, ¿no?, a visualizar situaciones de peligro que puedan estar transitando, y por eso es muy importante. Como para ir terminando, porque es un tema muy vasto y que no podríamos agotar en una charla de 10, 15 minutos, querría decirles que la sociedad se merece y tiene en falta una reflexión muy importante, ¿no? Cuando pensamos en el abuso, tenemos que entender que no es solo una cuestión entre la víctima y el victimario, ¿no? Para que ocurra han tenido que confluir varios factores de riesgo que tienen que ver con una cultura, ¿no? La cultura donde estamos inmersos, que en líneas generales no tiene como prioridad los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su protección, ¿no? Es una sociedad que no propicia la cultura del cuidado, pero no solo la cultura del cuidado hacia los niños, ¿no? Estamos viviendo situaciones y la vida cotidiana es muy agresiva, ¿no?, con mucha falta de respeto, mucha falta de solidaridad. Por lo tanto, los niños están dentro de esa cultura. Instituciones que no han estado alertas, ¿no?, ante esta problemática, o por desconocimiento o por indiferencia. Muchas veces ustedes saben que además la exhortación de Amor y Leticia hace hincapié, ¿no?, en el terrible individualismo que estamos viviendo en estos momentos en el mundo, no solo en nuestra sociedad. Y esto nos lleva, dice el Papa Francisco, que el individualismo incapacita para amar, ¿no? Esto de estar centrados en nosotros mismos incapacita de salir al encuentro del otro, de sus problemas, de sus problemáticas, de sus sufrimientos, o compartir sencillamente la felicidad, ¿no? Personas que no dimensionan el peligro y acechan a nuestros niños son parte de la cultura. Familias que no han cumplido su rol de proteger y de contener, estructuras de poder individuales o colectivas que vulneran a los más débiles en su propio beneficio. Y esto ya lo
lo había señalado Bronfenbrenner con su modelo ecológico, ¿no? Esto de decir de que no es un hecho aislado entre una persona y su circunstancia. De alguna forma todo su entorno conspira, ¿no?, para que estas situaciones delicadas y tristes ocurran. Bueno, hemos puesto la última placa que yo quisiera usar como cierre y que nos concientice, ¿no?, a que todos tenemos que intervenir en este tema. Tenemos que concientizarnos de que juntos podemos hacer algo para evitar que esto siga ocurriendo, ¿no? Decía Vinca Jackson, es una psicóloga chilena que propició la ley de imprescriptibilidad del delito de abuso, es decir, que no prescriba nunca el delito de abuso en Chile, ¿no? Vinca fue también abusada cuando era niña, y ella trabaja en una fundación en beneficio de buscar legislación que los siga protegiendo, ¿no?, aumentar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y Vinca dice que se necesita de toda una tribu, todo un pueblo, un poblado, de todos los que viven en un lugar para cuidar o para abusar a un niño. Por acción, por olvido, de cualquier manera somos corresponsables como adultos de cada nueva generación y su buena o mala vida, ¿no? Es para meditarlo, o sea, ninguno estamos libres de conocer un caso cerca que nos pueda partir la vida en dos. Pero más allá de que lo podamos transitar o no, si no lo transitamos, sí podemos ser agentes de prevención y de protección para nuestros niños. Entonces hay que concientizar, hay que provocar situaciones de defensa para nuestros niños, aumentar sus derechos, hacer que las leyes se cumplan, hablar de estos temas, ¿no? Ponerlos sobre el tapete para que la sociedad toda pueda empezar a tomar conciencia de que juntos podemos empezar a proteger a nuestros niños. Bueno, Ceci, podemos seguir entonces. Gracias. Sí, gracias Fanny. Vamos a continuar. Después, como somos poquitos, después podemos tener un diálogo si quieren, ¿sí? Vamos a continuar con Claudia Ruiz Hernández. Claudia Ruiz es esposa y madre de 2 niños, es licenciada en psicología, especialista en psicología educacional, es mediadora extrajudicial y también miembro del equipo arquidiocesano para la protección de niños, niñas y adolescentes. Además, claro está, docente de nuestro Instituto de la Familia. Claudia, te cedo la palabra. Gracias, Ceci. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar de los ancianos, ¿no? Voy a tomar lo que dice la exhortación. Te miro, Carmen. Cada vez que digo la exhortación te miro, ¿ves? Bueno, voy a hablar de los ancianos y voy a comenzar con este salmo tan bonito que cita la exhortación, el Salmo 71:9, que dice: no me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas, ¿sí? Es un salmo que habla del clamor de los ancianos por no ser marginados, por no ser abandonados, por vivir y permanecer dentro de la familia a la cual provienen. Es así como empieza la exhortación hablando de los ancianos, y de esta manera el Papa nos quiere mostrar cómo desde nosotros estamos llamados, desde la familia, desde la sociedad toda, a respetar y a no permanecer indiferentes con los ancianos. Nosotros estamos llamados como iglesia, ¿no?, a vivir este sentido colectivo de gratitud, el agradecerles de todo lo que nosotros hemos recibido a estas personas que, digamos, de alguna manera nos han abierto el camino. Cuando el Papa en la exhortación se refiere a los ancianos, usa un término muy lindo,
se refiere como dueños de la experiencia, ¿no? De la experiencia de vida. No nos olvidemos que ellos son hombres y mujeres, padres y madres, que han transitado este camino, ¿no? Que han vivido en esta misma casa y que son los dueños de la experiencia. El Papa dice que aquella familia en la que no reconoce la dignidad del anciano, de los abuelos de dentro de casa, es una familia que no tiene porvenir, es una familia que no respeta sus propias raíces. Y nos dice que de alguna manera nosotros, cada uno de nosotros, desde el lugar donde nos toque vivir, estamos llamados como iglesia a desafiar esta cultura del descarte, ¿no? Sabemos que nuestra sociedad de alguna manera hace un culto a la eterna juventud. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que se encuentran en la última etapa de su vida, en donde parecería que han declinado sus fuerzas y su capacidad productiva, ¿no? Entonces, lo que nos llama es a desafiar esta cultura del descarte y poder nosotros ver todo lo que nos han dejado, reconocer su riqueza y también devolverles la dignidad, ¿no? Esto solo se va a poder hacer si nosotros educamos a nuestras generaciones jóvenes, ¿no? Dentro de la familia. La afectividad en la familia se aprende. Un niño va a aprender a amar, a respetar a su abuelo a partir de lo que ve en su mamá y en su papá. Entonces en la familia es un aprendizaje y el Papa nos dice, es muy importante instalar este diálogo intergeneracional, en donde reconocemos en el abuelo todo lo que tiene aún por darnos, ¿no? Muchas veces son los abuelos quienes transmiten a las demás generaciones los valores, ¿no? Incluso en temas de la fe, ¿no? Entonces, son estas 4 ideas centrales que yo he querido tomar de la exhortación. Y les quería contar cómo nosotros desde el Instituto de la Familia hemos tenido la suerte, porque si bien era algo que nosotros preparábamos para transmitir, terminábamos nosotros recibiendo, ¿no? De la gente que asistía. Hicimos 2 grandes actividades, una ya hace unos años, que era un ciclo de conferencia, que la hemos llamado, ¿quién dijo que las abuelas era abuelos, pero la hemos destinado a abuelas después? Se llamaba ¿quién dijo que las abuelas mal crían, ¿no? Y esto haciendo referencia a cómo es la abuelidad hoy, cómo son nuestros abuelos hoy. No son los abuelos de hace 50 años atrás. Hoy los abuelos son muy jóvenes, todavía están llenos de vida, llenos de fuerza, y hoy los abuelos siguen criando niños, siguen criando adolescentes, criando jóvenes, ¿no? Muchos de nuestros hijos, cuando vamos a trabajar, los padres quedan al cuidado de abuelos. Y si le preguntamos a un niño cómo es estar en la casa de los abuelos, el otro día hablaba con una abuela de 11 nietos, que está aquí presente, y me decía, bueno, ¿y qué te dice tu nieta, no? Y decían, a mí me gusta estar acá, los abuelos, si nosotros incluso nos remontamos a cómo fue nuestra experiencia de disfrutar de nuestros abuelos, es la comida rica, la comida elaborada, el suéter que me ha tejido, los cuentos, ¿no? Es el abuelo que siempre tiene tiempo, que no está apurado, a diferencia de los papás, en donde trabajamos todo el tiempo y parecería que no hay tiempo. El abuelo siempre tiene tiempo, ¿sí? Tiempo para la escucha activa y para la demostración afectiva incluso. En este ciclo de conferencias, nosotros justamente teníamos como objetivo resignificar este lugar de los abuelos, y les dábamos algunos tips
en cuanto al diálogo, ¿no? Nosotros habíamos preparado bastante para el ciclo de conferencia, pero terminábamos nosotros recibiéndonos todo lo que tenían ellos para darnos. Incluso hablábamos de educación sexual y escucharlos a los abuelos veíamos que eran ellos quienes educaban en la sexualidad, ¿no? Esto de decir, yo soy, en mis tiempos, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido yo en mis tiempos, ¿no? Así que lo importante era justamente resignificar este lugar de la escucha, la presencia de los abuelos en este ciclo de conferencias. Otra actividad linda que hemos repetido algunos años fue el proyecto de extensión, que el primer proyecto se denominó Cuidadores de la Esperanza, y después hemos ido dando otro nombre con mayor fuerza, como para que se sientan incluidas más personas, ¿no? Eran acompañantes y cuidadores de ancianos, en donde les brindábamos herramientas psicosociales, ¿no? Con los alumnos de la universidad, a aquellas personas que estaban interesados en la temática. No solamente teníamos enfermeros en este proyecto de extensión, sino también personas que prestan este servicio y familiares, ¿no? Que tienen a su cargo el cuidado de ancianos. Y fue muy lindo, la verdad que muy gratificante estas actividades que hacen a resignificar el lugar del anciano, devolverles la dignidad y sobre todo valorar todo lo que hemos recibido de ellos, ¿no? Bueno, para cerrar yo les he traído un videíto que tiene que ver con esto, con mostrarles que el diálogo intergeneracional que nos propone el Papa es posible, ¿no? Se trata de una experiencia, no les voy a contar la película, pero se trata de una experiencia de lo que piensan los jóvenes y los que piensan los ancianos, ¿no? Ahora lo compartimos, ahí está. Con esto quería dejarles esta reflexión y decirles que se puede, ¿no? El diálogo intergeneracional se puede. Bueno. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Claudia. Buenísimo el video. La verdad que es para trabajarlo con las generaciones jóvenes también. Bueno, me presento, yo soy Cecilia Sturla, soy profesora de filosofía, estoy como directora del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II de la Universidad Católica de Salta, y bueno, soy docente también en colegio secundario y en la universidad. Estoy casada, tengo 6 hijos, y pertenezco al movimiento apostólico de Schoenstatt. A mí me tocó cerrar un poco este ciclo de charlas que hemos tenido hasta ahora, y quiero hacer algunas reflexiones, ¿no? Haciendo eco de la exhortación apostólica: fieles a la enseñanza de Cristo, miramos la realidad de la familia hoy en toda su complejidad, en sus luces y sombras. El cambio antropológico-cultural hoy influye en todos los aspectos de la vida y requiere un enfoque analítico y diversificado. Lo que hemos tenido hasta ahora en este ciclo de charlas, con la gran riqueza de haberlo compartido junto a la Universidad Católica de La Plata, es esta riqueza, la complejidad de la familia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la familia desde el derecho? La semana pasada los jóvenes de la UCALP nos mostraron las maravillosas acciones que hacen alrededor de la familia, y vemos que la familia tiene estas luces, esta capacidad de amar que nos decía recién Carmen, pero también tiene estas sombras. La familia es el lugar donde uno se puede elevar o la propia familia lo puede hundir a uno. Y eso es una realidad, y eso es una realidad humana. Los cambios antropológicos y culturales no son ajenos a la familia, o las familias no somos ajenos a esos cambios antropológicos. Y yo quise resaltar 4 miradas desde la encíclica. ¡Ay! Dije encíclica, perdí, yo estaba seguro que no iba a decir encíclica, de la exhortación
estos 4 puntos de la exhortación apostólica de la cultura actual, ¿no? Y yo pongo la cultura actual a la que debemos comprender, amar y también superar. A mí me gusta muchísimo una frase que no la puse acá, para no sobreabundar, de Juan Pablo II, que es cuando él dice, nosotros somos hijos y padres de la cultura. Es decir, nosotros heredamos una cultura, pero también generamos cultura. Y esto es importantísimo. En esta cultura Dios se manifiesta. Es decir, aunque a veces no parezca, Dios se manifiesta en esta cultura, se nos manifiesta con la educación, se nos manifiesta en la ideología de género, se nos manifiesta en un montón de cuestiones que nos incomodan, que nos sacan de nuestro lugar de confort. Acá está Dios. Dios nos quiere decir algo al hombre de hoy. Quiere decirnos que abramos un poco nuestros horizontes, que reflexionemos juntos, que no nos neguemos al diálogo. Hay 4 características negativas que se muestran en la exhortación. Lo que lo decía Fanny lo iba diciendo y yo decía, así que no voy a ahondar demasiado, es el individualismo exasperado, ¿no? En las frases estas pongo las palabras textuales de la exhortación. Desvirtúa los vínculos familiares, el individualismo exasperado, desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos, asumidos con carácter absoluto. ¿Cuánto de esto tenemos nosotros? Este individualismo exasperado, este capricho de obligar a los demás a que hagan lo que yo quiero, a lo que yo considero, a lo que yo percibo, ¿sí? Esta manera de ver a la persona como un absoluto y a la libertad y al individuo como un absoluto, rompe vínculos, rompe la sociedad, por lo tanto termina rompiendo a la familia necesariamente. Se pueden decir un montón de cosas, ¿no? En el individuo exasperado, la familia pasa a ser un lugar de paso, hay mucha intolerancia, hay mucha agresividad. Otro de los temas es la cultura de lo provisorio, que dice la exhortación. Creen en que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar a gusto del consumidor e incluso bloquear rápidamente. La cultura de lo provisorio, los fast food, la velocidad, Internet 3.0, todo nos agobia, nos llena la cabeza de un montón de cuestiones superficiales y no nos deja conectarnos ni con nosotros mismos ni con los demás, ¿sí? Lo provisorio es lo que cuenta, el matrimonio es matrimonio, tanto tanto el periodo del matrimonio como el divorcio. Entonces se descarta ese amor profundo, ese amor que requiere de tiempo, que requiere de comprensión. ¿Sí? Esta cultura de lo provisorio también es una de las grandes catástrofes. Miren lo que dice el Papa Francisco. Pienso también en el temor que despierta la perspectiva de un compromiso permanente, en la obsesión por el tiempo libre, en las relaciones que miden costos y beneficios y se mantienen únicamente si son un medio para remediar la soledad, para tener protección o para recibir algún servicio. Claro, cuando uno ve que las estadísticas familiares, los matrimonios cayeron abruptamente los últimos 10 años, y eso se da en todos los países. Yo tuve la suerte de poder participar en varios conversatorios sobre el tema de la familia con diversos países de Latinoamérica, y todos mostraban las mismas estadísticas. Los compromisos, el matrimonio está decayendo, es decir, los jóvenes no se quieren comprometer. Entonces, acá uno dice, estos jóvenes que no se quieren comprometer, quizás los adultos le dimos un mal ejemplo. Quizás el número de divorcios de los adultos es demasiado alto como para que los jóvenes confíen, ¿verdad? Entonces acá siempre hay responsabilidades compartidas. El tercer punto es la afectividad narcisista inestable y cambiante. El narcisismo vuelve a las personas incapaces de mirar más allá de sí mismas, de sus deseos y sus necesidades. Tuve una discusión muy interesante con mis alumnos de secundario, muy interesante esta semana, donde realmente nos posicionamos en veredas diferentes, pero el diálogo que se generó fue muy bueno, ¿no? Entonces, uno decía, hablando del lenguaje inclusivo, mi alumno me decía,
Yo a mi amigo, que se autopercibe como no binario, yo lo trato de le y ella, y el lenguaje inclusivo y qué sé yo. Entonces una de las chicas le decía, bueno, pero él no puede pretender que porque él no se autopercibe como binario, toda la sociedad lo trate de ella, porque entonces el resto de la sociedad no lo percibe, pero sí. Entonces salen en las redes sociales, la docente de tal colegio no trató con lenguaje inclusivo a una persona que se sintió ofendida, y claro, es una afectividad, compleja. ¿Cómo hacemos con todo este panorama donde yo quiero imponer la percepción, la propia percepción, para que todos perciban lo mismo que yo, y la percepción es subjetiva? Asimismo, el descenso demográfico debido a una mentalidad antinatalista y promovido por las políticas mundiales de salud reproductiva no solo determina una situación en la que el sucederse de las generaciones ya no está asegurado, sino que se corre el riesgo de que con el tiempo lleve a un empobrecimiento económico y a una pérdida de esperanza en el futuro. Hace 2 años, antes de la pandemia, tuve el privilegio de ir a un congreso en Roma sobre la vida en su extrema fragilidad. Y en Italia tienen la ley del aborto aprobada hace más de 40 años, con lo cual la mentalidad es una mentalidad abortista, y una mentalidad abortista significa una mentalidad del descarte. El niño que viene en camino, si se le detecta cualquier índice de algún problema que pueda llegar a tener, entonces la solución más efectiva es el aborto, tanto en católicos como no católicos, digamos. El aborto llegó a meterse dentro de la mentalidad del país, y a mí me impactó muchísimo el testimonio de las mujeres que participaron en ese congreso, que quisieron seguir con sus embarazos con chicos con dificultades, ¿no? Cómo pasean por todos los hospitales porque ningún médico se quiere hacer cargo, por cómo el Estado las va dejando de lado porque el chico que traen, si tiene alguna dificultad, le va a acarrear un gasto extra al Estado. Entonces, acá tenemos mucho que contemplar, mucho que sanar, mucho que formar, cabezas que se tienen que abrir a otro tipo de amor, ¿verdad? Y el cuarto punto, el debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa. Una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad en las relaciones, dice en el número 43 de la exhortación apostólica. Estos son algunos de los puntos, los 4 que yo consideré interesantes acerca de la cultura actual. Y acá traigo lo que yo había dicho al comienzo de este ciclo de charlas. ¿Se acuerdan que la fuente era el mapa mundial de la familia? ¿Sí? Es un mapa mundial que hacen varias universidades, esto es del 2019, lo pueden googlear, es bien interesante. Todos los años sacan estas 7 universidades sacan como unas estadísticas a nivel mundial de la situación de la familia, ¿sí? Y en el mapa mundial de la familia del 2019 era si la religión influye en los matrimonios estables y en la cantidad de hijos. Y es curioso, uno sabe cuando tiene un matrimonio religioso, sabe los beneficios de la religión, los beneficios de la trascendencia, los beneficios que aporta la religiosidad y el contacto con lo divino, porque nos pone a los hombres en su lugar, ¿no? Entonces, la religión dice en 3 casos sí que es positiva. La vida de la pareja, dice el informe, en lo que respecta a la calidad de las relaciones, las parejas heterosexuales muy religiosas disfrutan de relaciones de mayor calidad y de una mayor satisfacción sexual en comparación con las parejas algo religiosas o mixtas y las parejas seculares. Por eso luz verde. En relación a la fecundidad, en lo que respecta a la fecundidad, los datos recogidos en países con una tasa baja en América, Asia Oriental y Europa muestran que la influencia positiva de la religión en la fecundidad se ha fortalecido en las últimas décadas. Así que es bueno que los matrimonios sean religiosos porque apuestan a los hijos. Entonces la pirámide poblacional es más robusta. ¿Sí? Se ve cómo el tema de la religión tiene una injerencia en las políticas públicas también, ¿sí? Y en la política en general. Pero hay en un solo lugar que la religiosidad no está en verde. Es decir,
no mueve la aguja, y es en la violencia doméstica. Y este es un dato que a mí me gusta resaltarlo porque es muy importante. En lo que atañe a la violencia doméstica, las parejas religiosas en relaciones heterosexuales no presentan ventajas sobre las parejas seculares ni sobre las parejas algo religiosas o mixtas. Entonces yo me pregunto, si la religión no es un indicativo diferencial con respecto a la violencia doméstica, y sabemos que está aumentado en los últimos años, más aún debido a la pandemia, significa que allí tenemos un desafío que aún no hemos sabido cómo encarar. ¿Está? Es decir, la religión es muy buena, y acá yo hago directamente referencia a lo que decía recién Fanny acerca del abuso de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Es decir, la violencia, esto no lo voy a pasar porque si no se me van a infartar diciendo tanto, pero la violencia es algo a lo que tenemos, es algo que tenemos que trabajar desde todos los lugares, ¿sí? Ahora, ¿cómo mostramos nosotros el valor de la familia? Y yo acá, ya desde el último año lo vengo repitiendo y quizás aburro un poco, pero la familia, yo les dije al principio, es este espacio donde nos puede impulsar o nos puede hundir, ¿sí? Pero cuando nos impulsa, no hay nada más bello que una familia. No hay nada que donde el amor se expresa tanto. Por eso a mí me gusta utilizar el camino de la belleza, el formar familias, el apostar a la familia. El apostar a la familia conlleva una atracción a nivel de la sociedad que se quiere imitar. Por eso es tan importante trabajar con la familia, ¿sí? Miren lo que dice Francisco, solamente lo que está marcado. Recuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del resucitado. ¿Sí? La belleza no es solamente una cuestión estética, y por eso yo recurro a este señor que es Dostoyevsky. Dostoyevsky tiene una frase que es muy famosa, que dice: la belleza salvará el mundo. ¿Sí? Y lo dice en esta novela, que es El idiota. ¿Sí? Un ateo, Hippolyte, pregunta al príncipe Mishkin: ¿cómo salvaría la belleza al mundo? El príncipe no dice nada, pero va junto a un joven de 18 años que está agonizando, y se queda allí lleno de compasión y amor hasta que muere. La belleza es lo que nos lleva al amor compartido con el dolor. El mundo será salvado hoy y siempre mientras ese gesto exista. Miren, llegué hace una hora antes de que empiece la charla, 10 minutos antes de que empiece la charla, de un velorio de Hilario Politzer, un niñito de 4 años, que murió de leucemia, hace 1 año y medio, que la estaba peleando junto con su familia. Y recién se celebró en la casa una misa, ¿sí? Donde estaban los padres, tienen otros 4 hijos, la más grande tiene la edad mi hijo más chico, que tiene 10 años, y fue impresionante. Estaba Hilario en su camita con su escudo del Capitán América, con su espada del Capitán América, y en la misa estaban los padres muy enteros, porque ya hacía una semana lo habían mandado a la casa a Hilario con cuidados paliativos, y los 4 abuelos. Y cuando se celebró la misa, el sacerdote, que estuvo espectacular, iban a comulgar los 4 abuelos. Y yo pensaba, mientras los 4 abuelos estaban comulgando, los 4 estaban comulgando, yo pensaba, qué impresionante la fuerza de esos abuelos, que gracias a esa fuerza de esos abuelos, esos padres están enteros. Fue muy impactante, porque fue en esa situación tan dramática, fue ver esa belleza en el dolor, esa belleza que nos habla de una trascendencia a lo más absoluto, esa fe de los padres, esa fe de los abuelos que tanto nos impactó. Fue un momento
maravilloso, fue un momento de cielo, y estaba Hilario en su camita. Y uno dice, la belleza es contraria al dolor. No, la belleza nosotros la podemos encontrar en el dolor, y la familia es ese sostén, es ese lugar donde uno percibe esa belleza. Por eso vale la pena todo esto que nosotros hacemos por la familia. No me importa si son muchos, si son pocos, pero vale la pena pelear por la familia, y mostrar esa belleza. Y es un camino áspero, es un camino duro, es un camino que tiene que ir en contra de todos esos puntos que nosotros pusimos recién, pero es un camino que vale la pena, porque es lo que dignifica, nos dignifica a nosotros como seres humanos, y nos da esta red de contención que ninguna otra institución nos la puede dar. Así que yo con esto, yo tengo un nudo en la garganta, así que les pido disculpas, pero yo con esto les agradezco muchísimo la presencia, y bueno, somos muy poquitos, así que si quieren podemos dialogar. No sé si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Cecilia, abriste el micrófono, Sí, mi el micrófono. Quería compartir con ustedes, bueno, que me gustó mucho esta charla. Por ejemplo, nosotros llamamos a unos papás en esta semana, y fue una situación muy fea porque ellos se estuvieron separando hace 4 meses. Notamos que la nena está muy, muy, muy triste. La psicóloga de la escuela intervino y a decir que la hermanita también estaba muy, muy triste, pero muy triste, nosotros estamos tratando de contenerla desde la escuela, que no cometa ninguna locura esta criatura. Y bueno, y cuando van los papás juntos a hablar, fue una discusión tras otra, no se puede hablar con esta mujer, la mujer lloraba, fue una cosa espantosa, y en ese momento uno entiende, pobrecito los niños por lo que pasan, ¿no? Todo afecta y todo demuestran en la escuela, y a veces uno no tiene respuesta para eso. Entonces, bueno, el padre nos agradeció que la escuela se preocupara por la hija, pero yo decía, papá, vos te tenés que preocupar por tu hija, ¿cómo hacemos? Porque nosotros es lo que tenemos, tampoco podemos cambiar esa situación familiar. Entonces la forma es contener a los chicos. Hoy un nene le dolía la panza, y cuando averiguó qué pasaba, su mamá le había hecho quimio hoy. Entonces hay un montón de situaciones en la escuela que nosotros no sabemos darle respuesta. Y es lo que les toca, pobres chicos, ¿no? Entonces tratamos de contener como podemos, pero cuando vos ves al padre y a la madre que no se pueden sentar 20 minutos para hablar con la maestra, ponerse de acuerdo, a ver cómo puede sacar la chica adelante, la verdad que cada vez es más difícil. Y la verdad uno hace cursos y escucha y ve y lee para ver qué respuesta podés dar, o cómo podés contener estas criaturas que pasan por tantas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Gracias, Cecilia. Yo quería, antes de despedirnos, agradecerles muchísimo, decirles que el testimonio que acabas de contar, Ceci, me tocó muy, muy profundo, porque pude experimentar en carne propia lo mismo. Un hijo mío de 4 años también, 5 hijos, y un hijo mío de 4 años también falleció. Y experimentar la belleza en el dolor fue algo que a nosotros nos enseñó mucho como familia, y nos unió mucho. Y sentimos realmente la presencia grande de Dios, ¿no? Esa certeza de saber que cómo sostiene, cómo está, lo que es la familia, la unión, ¿no?, de la familia en el dolor, y la presencia del Señor, poder verla y poder agradecerla, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, y me encantó el ciclo de charlas. Gracias, Carolina. Muchas gracias por participar. Bueno, les agradecemos muchísimo, y ya los vamos a estar llamando si organizamos otra cosa, pero muchísimas gracias por estar.
Sí, una última cosita para Sí, Cecilia, que sé que es docente y ella está haciendo el curso de educación sexual, la diplomatura está haciendo, que a veces Cecilia o nosotros sentimos como docentes en las escuelas que justamente se nos acaban los recursos, que la realidad nos supera ampliamente, pero que aún así tenemos que tener esperanza y tenemos que saber que el vínculo que nosotros establecemos con los niños y con los adolescentes también hoy en día es lo que más los está sosteniendo. La referencia, la mirada, la confianza que nosotros depositamos en ellos. Muchas veces, muchos chicos están encontrando en la escuela ese lugar. En post-pandemia comienzan a aparecer muchas cuestiones que eran desconocidas para nosotros, adicciones a las computadoras, a los juegos, a los celulares, chicos que están con fobia a la escuela, que les está costando regresar a la escuela. Bueno, la tarea y el desafío es grande, así que bueno, contá con nosotros y sabe que el granito de arena que cada uno aporta, que cada una aporta es único y que a los chicos les llega y que es positivo. Yo quería leer antes de terminar La bendición del dragón de un escritor, de un autor que escribe para niños. Si me permiten, se las comparto y cerramos. Se llama Gustavo Roldán y dice así: que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas, que el viento llegue lleno de perfume de las flores, que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar, que las nubes cubran el sol cuando estés en el desierto, que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar, o que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia, que nunca te falte el fuego, que nunca te falte el agua, que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender, tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Bueno, para nuestros hijos, nos vemos. Muchas gracias, Carmen, y gracias. Gracias, Carmen.